Ahora que está de moda el tema de la sucesión presidencial y el inicio de una nueva administración, surge una pregunta que ha inquietado a los historiadores, a los políticos y a las personas que están pendientes de la Constitución mexicana. La pregunta es, ¿qué pasaría si el presidente faltara? Esta pregunta la hace el abogado, escritor e historiador mexicano José Manuel Villalpando en su libro La silla vacía. Este es un libro breve, de poco más de 100 páginas, pero que nos plantea esta situación y nos alerta de la falta de claridad dentro de la Constitución en caso de que esto ocurriera. El libro es un paseo histórico por momentos en los cuales el presidente de la República ha tenido que ausentarse por diferentes causas y qué es lo que se ha hecho. Pero antes de llegar a estos ejemplos, José Manuel Villalpando nos platica cómo desde la Constitución de 1824 ha habido un hueco o una falta de claridad en la Constitución respecto a este tema. Por eso me parece tan atinado el título del primer capítulo, que dice: en el principio todo era caos. Y nos habla de cómo los primeros constituyentes hicieron prácticamente una copia exacta de los estilos y pensamientos políticos de Estados Unidos de Norteamérica. Tanto así que bautizaron a nuestro país como Estados Unidos mexicanos. José Manuel Villalpando dice: los propios diputados confesaron su afán de ser como los estadounidenses, al advertir al pueblo mexicano que solo aceptando los principios que regían la conducta cívica de Estados Unidos y aplicando sus modos y métodos de organización política, estaríamos en aptitud de aspirar al nivel de la República Feliz de nuestros vecinos del norte, donde existía un pueblo dócil a la voz del deber y un modelo que imitar en la República floreciente que para entonces ya era Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, todavía en la actualidad, como todos ustedes saben, existe la figura del vicepresidente. En México, en su origen, también existía esta figura, pero los constituyentes del 24 cometieron un error o una falta de criterio al indicar que después de las elecciones, aquel candidato con el mayor número de votos llegaría a ser el presidente y el que quedara en segundo lugar, el vicepresidente. ¿Por qué esto es un error? Porque siempre iban a ser rivales el presidente y el vicepresidente, y esto ocurrió varias veces, incluso desde la primera elección, cuando Guadalupe Victoria quedó en primer lugar, y en el segundo, aunque hubo un empate, finalmente se decantaron por Nicolás Bravo. Guadalupe Victoria era apoyado por las facciones federalistas y liberales de corte moderado del rito masón de York, mientras que Bravo lo era por los antiguos centralistas y turbidistas, hombres de tintes conservadores y masones del rito escocés. Entonces, con esto queda claro que no compartían ideas políticas y la manera de manejar las riendas del país. Y esto ocurrió en diversos momentos, mismos que nos platica José Manuel Villalpando en este interesantísimo libro. Después se va a los tiempos de Santa Anna, no solamente en su elección, sino que hace un recorrido de todas las veces que fue presidente Santa Anna. Recordemos que 11 veces llegó a la presidencia, no necesariamente porque fuera vencedor en elecciones, sino que se ausentaba ya fuera por guerras o por capricho propio, y después regresaba porque el clero o el ejército lo pedían de regreso. ¿Pero qué ocurría entonces? ¿Quién le sustituía? José Manuel Villalpando también nos habla de las épocas de Juárez y de Porfirio Díaz. Recuerden que Porfirio Díaz fue presidente de México por más de 30 años y además, como decían algunos políticos de entonces, sobre todo Álvaro Obregón, pues parecía que se caía inmortal. Posterior a la Revolución Mexicana, vino el famoso pensamiento del sufragio efectivo, no reelección. Pero volvemos a lo mismo.
dentro de todas las constituciones que se fueron creando, que se fueron escribiendo, que se fueron corrigiendo, hasta la de 1917, no queda claro qué ocurriría en caso de que un presidente se ausentara. Hablando de casos recientes, entre 1958 y 1964, fue presidente de México Adolfo López Mateos. Él, se supo después, tenía severos problemas de salud. Tan es así que en diferentes ocasiones durante su sexenio confió a Gustavo Díaz Ordaz el gobierno del país. Esto por una enfermedad que le destrozaba el cerebro y que lo hizo sufrir lo indecible. Se cuenta que se encerraba en un cuarto oscuro de Palacio Nacional para mitigar los terribles dolores. Finalmente los aneurismas fueron consumiendo su vitalidad y murió en 1969. O sea, murió 5 años después de dejar la presidencia. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué habría ocurrido en caso de morir en funciones? En el último capítulo de este libro, llamado ¿Y si nos quedamos sin presidente?, José Manuel Villalpando nos explica de qué forma se ha tratado de manejar esto dentro de la Constitución. Cómo fue que en 1933 Abelardo Rodríguez, quien promulgó las últimas reformas de la Constitución del 17, habló sobre la suplencia presidencial. Nos platica también qué pasaría en caso de que el presidente se ausentara en la primera parte del sexenio o en la segunda parte del sexenio. Todo esto es muy interesante y considero que todos los mexicanos tenemos que estar interesados en este tema. Te recomiendo mucho este libro, La silla vacía, de José Manuel Villalpando. Si ya lo leíste, me gustaría saber tu opinión, y si no, en cuanto lo hagas también puedes comentar aquí. Te pido que te suscribas al canal, que des me gusta a este video si es que así fue, y que compartas. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.